Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otra edición de la Pizza Podcast, un espacio de conversación de la familia Buenaventura en el marco de los 70 años. Me acompaña en la conducción Mario Vitet. Hola Diego, ¿cómo estás? Acá nuevamente un episodio más. Una nueva edición, Mario. Una nueva edición, más confiados. Más tranquilos, Sí, más también, fluidos. también. Y aquí Esta- con un tema bastante... un tema que es quizás el corazón del legado y la tradición de Compañía Minas Sí. Buenaventura, ¿no? Hoy nos acompaña como invitado el doctor César Vidal, destacado geólogo, ex vicepresidente de Exploraciones de Buenaventura, donde trabajó por más de 24 años. El doctor Vidal es ingeniero geólogo de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la UNI, con un doctorado en geología por la Universidad de Liverpool, del Reino Unido, y ha realizado diversos trabajos de investigación científica en universidades del Perú y el extranjero. Nos comentaba alrededor de 80 publicaciones. En Doctor, 40 años. En 40 años. De carrera profesional. Perfecto. Bienvenido, César, a la Muy Pizza amable. Podcast. Gracias por invitarme. Me siento en casa. Exactamente. Qué bueno que así sea. Bueno, queremos aprovechar la ocasión del tema y de que estés con nosotros aquí. ¿Qué significa pizza? ¿Qué cosa es la pizza? ¿Qué significa, digamos, como palabra, pero también qué significado tiene para el sector minero, ¿no? Bueno, la pizza es la herramienta fundamental de los geólogos, no de los que hemos pasado por la universidad. O sea, desde la época de piedra, el hombre cuando empieza a interesarse por el reino mineral y las rocas, empieza a romperlas, ¿no? Y para romperlas se crean herramientas y ese martillo o picota rudimentario, ahora ya más sofisticado, es la herramienta básica para preguntarle el nombre, el apellido, el DNI de las rocas, ¿no? Entonces, Esa es la pizza. esa es la herramienta básica para conversar con la Tierra, para un geólogo, ¿no? Y ya que ustedes difunden las noticias buenas de Buenaventura a través de este órgano, la pizza, creo que es un nombre muy adecuado, lo felicito. Gracias. Y la pizza, como sabes, es nuestra revista. Es la revista interna que tiene muchísimos años de la empresa. Entonces, cuando decidimos hacer este nuevo espacio, que es ahora, digamos, digital, de conversación, no tuvimos mejor idea pues que ponerle la pizza al Perfecto. podcast, ¿no? No me sorprendería que ese nombre originalmente haya sido sugerido por don Alberto. Totalmente. Antiguamente, antes de ser la pizza, se llamaba el muki, que es otro de los elementos también interesantes de la historia de la minería y de Buenaventura, ¿no? De la minería, sí. Sí. Y bueno, la revista El Muki evoluciona y más o menos en los años 70 toma el nombre de la pizza y es como el nombre que ha quedado hasta el día de hoy, ¿no? Buen cambio. Sí. Yo creo que el Muki es un personaje más alegórico, de fantasía. La pizza es una herramienta concreta. Correcto. Hay que saber usarla. Muy bien. ¿Cómo así, pues, ingeniero, cómo surge su interés en la geología, en las exploraciones? Bueno, lo mío es fruto de un legado. El personaje más admirado por mi madre, profesora de Historia del Perú, era su tío, Bartolomé Noboa, que se graduó en 1898 como ingeniero de minas en Clausthal, Alemania. Es una historia muy larga, pero que en esa época ir hasta Europa a estudiar y regresar 10 años después era como hoy día ir a Marte y regresar vivo, ¿no? Entonces, Claro. el tío fue muy admirado por mi madre y ella despertó en mí la vocación regalándome, por ejemplo, los libros de geología que eran de su tío, algunas alforjas que él usaba en sus caballos para llevar sus instrumentos. Entonces, algo que llevo en la sangre. Quién sabe si es un geólogo incluso reencarnado. Así. Viene de adentro. ¿El tío también de Cajamarca? Sí, el tío Bartolomé Noboa nació en San Miguel de Payaques, en Cajamarca, cerca de La Zanja. Tengo familia todavía ahí. La familia Noboa es distinguida porque fue el primer comendador en Cajamarca, un caballero de nombre Noboa. Y San Miguel fue el primer pueblo que Pizarro fundó cuando llegó a Perú. ¿Y a Buenaventura cómo llegas? ¿En qué momento? Bueno, en realidad yo llego primero a don Alberto. Nos conocemos en el año 1975, cuando él era presidente de la Sociedad Geológica del Perú por segunda vez, y yo fui admitido como socio estudiante. Yo era estudiante en la UNI, solicité formar parte y me aceptaron. Y en mi primer carnet de socio, estudiante, me dieron la firma de don Alberto. Él fue el que aceptó mi ingreso. Y en la Sociedad Geológica conocí, además de la directiva y al mismo don Alberto, a una serie de conferencistas célebres, entre ellos el profesor Pitcher, que después me llevó a Inglaterra, donde pude hacer mi doctorado años después. Ok.
Así empezó entonces tu relación con don Alberto y con Buenaventura posteriormente. A través de la Sociedad Geológica del Perú. En ese momento todavía no tenías mayor vinculación ya a la empresa como tal, sino más a don Alberto. Sí, no, don Alberto, me acuerdo que hubo una oportunidad en ese año, o el año siguiente, 76, donde hizo una invitación a esta misión inglesa que colaboraba con el INGEMET, y se sorprendió de verme ahí en la invitación. Me dijo, ¿y tú qué haces acá? Entonces yo dije, bueno, yo soy asistente del profesor inglés y estoy invitado acá como parte del equipo inglés. Qué interesante, me dijo. Sácale todo el conocimiento a estos ingleses y cuando termines con ellos me buscas. 1976. Excelente. En un chifa. Bueno, estamos aquí para hablar, entre otros temas, de la exploración, ¿no? Que es una parte importantísima del círculo virtuoso de la minería y además es la esencia de Buenaventura, ya que nuestro fundador, don Alberto Benavides, fue geólogo y dedicó toda su vida prácticamente al tema de exploraciones, ¿no? Ciertamente, don Alberto ha sido un gran maestro en geología y en la exploración minera, y esta actividad es el pase de gol. Parte del círculo virtuoso, hay muchas actividades en el camino de una mina productiva y rentable, pero es responsabilidad de los geólogos, en equipo, por supuesto, con otra disciplina, salir al campo a buscar el mineral, a encontrarlo y a evaluarlo como económico, para que luego los ingenieros de minas puedan desarrollarlo, puedan explotarlo, los metalurgistas concentrar a los minerales y después los economistas comercializarlo, ¿no? Cerrar el círculo. Claro, es digamos, el primer gran paso, ¿no? Es un paso continuo, no se deja de explorar, se explora siempre, ¿no es cierto? Entonces la pregunta de don Alberto era, bueno, César, decía, has encontrado algo tú y tu equipo y ahora nos fregamos, vamos a tener que trabajar todos, pero tú tienes que buscar al siguiente. Claro. Entonces, meter un gol siempre es importante, nos alegra a todos, pero ¿quién no quiere expectar un partido donde haya pues, una goleada, ¿no? Con 3 o 4 goles, ¿no? Claro. Entonces, a través de las décadas se busca y a veces se encuentra. Claro, claro. Es un trabajo de mucha perseverancia, ¿no? Perseverancia, sin duda. El nombre de uno de los campamentos de Buenaventura. Así es, así es. Y bueno, se dice que los geólogos y los exploradores tienen una sensibilidad especial también, ¿no? Y que conversan con los cerros, con los sapos, con las piedras. Bueno, esa es una cierta fantasía, ¿no es cierto? O lo podemos tomar desde un punto de vista más romántico, pero don Alberto y yo conversábamos y siempre con los mapas y con las muestras y con los resultados de los laboratorios, pero él era exigente, él buscaba siempre los niveles de excelencia en el trabajo, no solo de los geólogos, y me decía, César, pero no estás conversando con el cerro todavía. Es un lenguaje que usábamos. Yo le decía, todavía no, don Alberto, tengo que trabajar 3 meses más, tengo que sacar unas 50 muestras, claro. Faltan ciertos detalles, hay algunas pistas que están perdidas. Yo, ya cuando regreses del campo me buscas, por favor. Claro. De todas maneras, igual ese componente un poco esotérico está presente, está impreso en la tradición minera, ¿no? Desde el Muki, desde... Sí, es un cierto animismo. Más, ¿no? Es sí. Un animismo y es parte de la cultura de la humanidad, te digo. Claro. Puedes encontrar en el Tíbet o puedes encontrar en Europa. Uno le da vida a las cosas que parecen inanimadas, ¿no? Como un cristal de pirita, por ejemplo. Claro, claro. Pero si tú le tienes cariño, afecto, si puedes conversar y escuchas su respuesta, entonces quiere decir que estás a otro nivel. Claro. Y bueno, ya que estamos hablando de esas 3 muestras tan bonitas que tenemos sobre la mesa, la tercera, o bueno, la que tienes a tu izquierda, tiene una historia especial. Esa me la regalaste tú hace algunos años. Ah, qué suerte. No, yo tengo la otra mitad en mi biblioteca. Sí, esta es una muestra que viene de Compañía Minera Coimolache, del Cerro Tantahuatay 2, donde se abrió el primer tajo abierto para producir oro y plata. Creo que sigue todavía en producción, más allá de lo que se había previsto hace 12 años más o menos, ¿no? Entonces, esta es una muestra muy significativa de una brecha silicia con algo del 50-60% de óxidos que están cargados de oro que es soluble en cianuro. Entonces permite el tratamiento por cianuración o lixiviación en rumas. Claro. Que es un tratamiento moderno. Y bueno, Coimolache y muchas de las otras unidades mineras de Buenaventura están en un proceso de migrar hacia el cobre también, que es un poco el futuro hacia el que apuntamos, ¿no? Bueno, el cobre sigue siendo el principal producto minero que exporta el Perú. Ha crecido espectacularmente después del crecimiento de Chile, que es el más espectacular en las últimas décadas. Perú
sí, cercanamente a Chile, y va a crecer dentro de la producción de Buenaventura también, con Brocal, Cerro Verde, probablemente en Tantahuatay, el futuro, los sulfuros, y quién sabe en La Zanja también. Claro. Hemos hablado con otros invitados sobre la importancia del cobre para el futuro, para las energías alternativas. ¿Cómo lo ves tú desde la óptica, digamos, de geología? Mira, estamos en un lugar privilegiado, el Perú es un lugar privilegiado, los Andes centrales, ¿no? El centro, el norte de Chile y el sur, todo lo largo del Perú, tienen yacimientos de cobre muy importantes. Los 5 más grandes productores de cobre están acá, en Sudamérica. Hay uno grande en México, pero en Chile y Perú son los más grandes yacimientos, ¿no? Entre los más grandes yacimientos del mundo, producción 2022, está en el Perú Antamina como número 1, además del zinc que produce, y Cerro Verde, es otro de los Que top tiene 5. una de las plantas más grandes del mundo, ¿no? Sí. Y además, servicios geológicos, como por ejemplo el de Estados Unidos, hace 2 décadas escriben ya que el mayor potencial por cobre a futuro estaría en el Perú, más que en Chile. Y tenemos ahí unos datos, Mario, Sí, tenemos ¿no? más o menos 74 proyectos de exploración minera en 17 departamentos del Perú, ¿no? Una inversión de 596 millones. ¿Qué quiere decir esto? Porque alguien puede decir, son 74 potenciales minas. Claro, y muchas son de cobre precisamente, ¿ah? Cierto, es que el metal más abundante y más importante para nuestra economía minera, pero hay que ser selectivo. Los 74 proyectos, ahí hay carne y hueso. Hay bueno, malo y feo. Y hay que discernir, comenzando por la geología. Claro. ¿Cuál es el nivel de certeza de los recursos y reservas? ¿Cuál es la calidad de los mismos en relación a la competencia que es global? Y sobre todo, ¿cuál es la estructura de costos detrás de cada uno de estos proyectos, ¿no? Entonces, ciertamente, si hubieran 7 proyectos excelentes y nos pudiéramos concentrar en eso, sería mucho más importante que pensar en 70, ¿no? Que están en línea, ¿no? Claro. Pero bueno, sin duda somos un país privilegiado, ¿no? Con tantos recursos. Es la columna vertebral de nuestra economía, ha sido por siglos y seguirá siendo en la medida que podamos adaptarnos a los cambios que estamos experimentando. Yo me acuerdo que cuando ingresé a Buenaventura, y de hecho recuerdo haber recibido una charla de usted cuando fui parte del Plan BEP, yo escuché 2 términos que nunca se me han quitado de la cabeza, ¿no? Que responden al Greenfields y al Brownfields. Está muy bien. Sí, y siempre que converso con un geólogo le digo, y utilizo esos términos, me han ayudado mucho porque yo soy comunicador de formación. Entonces cuando he trabajado en la industria minera, me dicen, conoces. O sea, me ayuda para ganarme a el lenguaje geólogo. Pero poniendo esos 2 términos, Buenaventura hacemos mucho, ¿no? Buenaventura es una de las empresas que tiene más intensidad en su programa de exploraciones. Sin embargo, ha variado en mi época, desde el año 96 al 2014 que estuve gerenciando, hacíamos más Greenfield que Brownfield. Porque las unidades mineras en producción donde se realiza exploración también dentro de las concesiones de la unidad minera, tenían su propio equipo de geólogos y eran totalmente solventes en la exploración del distrito. Eso en la gestión moderna ha cambiado, me parece que ahora hay más Brownfield que Greenfield. Es también una respuesta a los riesgos que se tiene. Buscar algo totalmente nuevo, donde no había nada antes, donde hay que comenzar desde la carretera, poner la planta, todo, no solamente es de mayor riesgo, sino toma más tiempo y tiene un mayor costo. Claro. Entonces, esa es la labor más romántica. Don Alberto pasó de Julcani, que ya era una mina funcionando, a Recuperada, luego pasó a Chacua, Pampa, de distrito en distrito. Fue de Greenfield en Greenfield. Claro. ¿No? Pero una vez que se encuentran distritos mineros de cierta talla, y en la mitad, en los primeros 35 años de Buenaventura, don Alberto pasó de un distrito minero a otro, totalizando 5 distritos mineros. Y en la segunda mitad de la vida de Buenaventura, en los siguientes 35 años, se han pasado a otros 5 distritos mineros nuevos. Entonces, yo creo que hay que ser consciente y sentirse orgulloso que esta empresa minera en 70 años ha podido explorar exitosamente y poner en valor 10 distritos mineros en el Perú. Ahí hay un tema interesante porque muchas empresas mineras se dedican a buscar yacimientos que ya están descubiertos o que ya están funcionando para invertir. En el caso de Buenaventura, por eso decíamos al inicio la esencia de la exploración,
es desde cero, o sea, es ir a caminar al cerro, a buscar la veta, a ver qué encuentras, a desarrollarla, ponerla, o sea, es, digamos, el proceso minero completo, ¿no? Así es, ese es el lado romántico de la forma como supo crecer Buenaventura Don Alberto, y luego ya a través de participación con socios internacionales se ha podido desarrollar en conjunto otras realidades, Greenfield también, como Yanacocha, o Brownfield, como Cerro Verde, o Marcapunta en Colquijirca, ¿no? Claro. Entonces, uno no excluye el otro. Ujú, ujú. La exploración es básica tanto para descubrir nuevos yacimientos, nuevos distritos mineros, como para poner en valor un distrito minero ya conocido. Claro. De repente algunas de las personas que nos están escuchando no necesariamente saben lo que es Greenfield y Brownfield, ¿no? De repente una explicación así muy didáctica y muy breve para que entren un poquito más en el contexto. ¿Y cuál es su récord? ¿Cuántas He tomado algunas notas al respecto, pero bueno, yo lo que quiero decirles es que en la exploración básica, romántica, de encontrar algo totalmente nuevo, ¿no? He tenido la suerte de participar como líder del equipo de exploraciones de Buenaventura en la puesta en valor de La Zanja y Tantahuatay, por ejemplo. Son dos éxitos Greenfield que además forzaron a evolucionar a la ingeniería de minas de subterránea a tajo abierto. Era una experiencia nueva para Buenaventura. Y así también Tambomayo es otra unidad que surgió de la exploración Greenfield. Pero en el camino hubieron éxitos notables también de exploración en distritos mineros conocidos, ¿no? Chipmo, éxito notable por oro en Orcopampa. Es un éxito de exploración Brownfield, donde hubieron otros protagonistas, Oscar Maita, Ernesto Sirvas, tantos otros, ¿no? Pero también en Marcapunta, por ejemplo, en Colquijirca, Sociedad Minera Brocal, que ahora es una unidad. Eso no fue un descubrimiento romántico, eso ya estaba en marcha hace más de 100 años. Claro. Pero don Alberto participó activamente tomando la presidencia del directorio de Brocal y asegurándose esta posición para poder manejar la inversión que era suya y del Grupo Romero y llegar a nuevos descubrimientos como lo que es ahora su principal activo, que es el cobre, ¿no? Entonces, gran descubrimiento de Brownfield. Uno no quita el mérito de lo otro. Los dos se practican en conjunto. Claro. Hay un dicho muy bonito que dice, lo más fácil es llegar a la cima, lo más difícil es mantenerse ahí. Entonces, un éxito Greenfield es importantísimo, pero luego que lo tienes que sostenerlo en el tiempo, ¿no? Hacerlo sostenible es continuar con la exploración de ese lugar favorecido. Claro. El Greenfield, digamos, es una exploración nueva en una zona nueva, no necesariamente cercana, puede ser cercana, pero digamos una zona no explorada antes por la empresa, ¿no? Y el Brownfield es, digamos, dentro de la concesión o cerca de la mina que ya tienes. Donde ya tienes infraestructura, carretera, campamento, planta, y necesitas reponer reservas para darle sostenibilidad en el tiempo. Claro. Entonces estoy en lo cierto. Correcto. Aprendieron bien. Me alegro mucho. ¿Cómo han evolucionado las técnicas, las herramientas geológicas, en los últimos años? ¿Cómo se exploraba antes? ¿Cómo se explora ahora? Yo quiero insistir que la exploración básica depende del geólogo en el campo. Cuando el geólogo enfrenta a sus muestras de rocas, de minerales, las entiende, usa su lupa, la picota, esa es una exploración básica que no ha cambiado. Comienza por escoger un buen par de botas, que te sostenga pues, por horas al día, por días al mes, en el cerro, o en el socavón, donde te toque trabajar, ¿no? Entonces, esa es una exploración básica, el hombre frente a la naturaleza, que es fundamental. Uno tiene que tener cierta empatía, como diría mi madre, geotropía. Tiene que sentir que la tierra es atractiva para uno. Mi madre decía, tú eres el único de mis 4 hijos que me pregunta por qué hay arena en la playa de color negro. Siempre hay algunos granitos que resulta que son magnetitas, son magnéticos, ¿no? Entonces tú eres geotrópico, ¿ya? Entonces un geólogo tiene que tener esa facilidad, esa inclinación natural, esa vocación por hablar, dialogar, entender a la naturaleza, ¿no? Las herramientas modernas, sin embargo, han evolucionado muchísimo. Desde que yo fui a estudiar a Inglaterra y los satélites estaban por todos lados y las imágenes permitían acercarse mucho más a fenómenos que antes no se habían visto, estructuras de gran escala, rocas sedimentarias de toda la cual composición, minerales incluso, desde el aire, desde los satélites o desde el avión, los vehículos multiespectrales aerotransportados permiten hacer cartografía de minerales específicos. Por ejemplo, se pueden mapear óxidos, como esta muestra
Me imagino que ahora se hacen con drones. O a lunita se pueden hacer con drones. ¿no? Claro. También sirve la geofísica, métodos eléctricos, métodos sísmicos, métodos magnetométricos. Hay muchas herramientas modernas. La era digital nos ha cambiado la vida a todos. ¿no? Claro. O sea, digamos, hay más facilidad ahora. De repente no es necesario tener que llegar hasta la punta del cerro. De repente lo vas a hacer después, pero previamente puedes mandar un dron que te acelere o digamos que te facilite ciertas etapas en el trabajo. Hay herramientas nuevas que facilitan el trabajo, sí, pero el discernimiento sigue siendo el ser humano. ¿no? Sus ojos, sus experiencias previas, su celo, su cautela, su dedicación a sacar una muestra lo mejor posible, lo más representativo posible, el discernir bien a qué laboratorio mandarla. Entonces, el ser humano sigue siendo el que usa las herramientas. Claro. Si tienes más herramientas, no necesariamente vas a ser un mejor artesano. En un país privilegiado como el nuestro, donde hay tanta montaña y tanto relieve, a diferencia de otros como Sudáfrica, que es relativamente plano, Australia o Canadá, todavía caminamos y encontramos un yacimiento aflorante. Claro, claro, claro. Pero hay que saber a dónde uno va y estar atento. ¿no? ¿Cómo es el proceso detallado para alguien que no está tan relacionado, digamos, al sector minero, desde que se identifica un posible yacimiento y vas a explorarlo, hasta que puedes decir que es económicamente viable? Después de que te compras tus botas buenas, ¿Sí? digamos, bueno, hay una secuencia, ¿no es cierto? Si tienes una área de interés, donde encuentras ya sea una primera muestra con un valor metálico, puede ser cobre o plata o oro, lo que estés explorando, lo que necesitas es tener una licencia, una concesión, ¿no? Entonces tienes que tener propiedad. Don Alberto siempre insistió en que importante para el desarrollo minero es que los geólogos exploraran en sitios favorables con concesiones que estén debidamente formuladas y que tengan el área mineralizada consolidada, ¿no? Entonces la propiedad minera es muy importante. Luego hay procedimientos en los cuales para cada tipo de yacimientos, para vetas se toman muestras de cierta forma, para diseminados es otra forma. La forma de perforar también, cuando son cuerpos o vetas, los sondajes son dirigidos. Cuando es un diseminado de oro o de cobre, se perforan más bien sondajes verticales, ¿no? Entonces ya es el uso adecuado de la herramienta para el tipo de yacimiento que estás explorando, ¿no? Pero el descubrimiento no es solamente la convicción del geólogo. Tengo algo que me parece bueno, ¿no? Vienen luego las muestras, vienen los resultados, viene la comparación con otras ocurrencias, ya sea del Perú o del mundo. Y el momento del triunfo es cuando se tiene una reserva, cuando ya se tiene suficiente perforación para demostrar la continuidad física y química del mineral y donde uno puede hacer ya una corrida económica y decir voy a implementar toda la infraestructura que esto necesita y voy a poder explotar, beneficiar y comercializar esto y dejar un margen para cubrir todos mis costos y, bueno, generar capital para reinvertirlo o para repartirlo, cualquiera de los dos, ¿no? Claro. Y hace un ratito nos mencionó, ¿no?, que hay muchas herramientas que te ayudan, pero todavía el discernimiento queda del lado del hombre, no del humano. Y aquí viene, ¿no?, cómo seleccionar y priorizar las áreas de exploración y los prospectos, ¿no? Bueno, hoy en día no es precisamente pues, mis años jóvenes. Claro. Yo ya estoy cumpliendo 69 años en octubre. Estoy jubilado felizmente, gracias a don Alberto, a la familia Benavides y a Buenaventura, gozando de una vida más familiar, ¿no? Pero si yo comenzara mi carrera ahora, creo que sería muy consciente de lo que son los ecosistemas. Hay ecosistemas frágiles, son preferibles no tocarlos. Por ejemplo, la Amazonía, y con don Alberto estuvimos de acuerdo, es bastante más frágil y es bastante más sensible a los daños ambientales que el desierto de la costa, ¿no? Entonces, en principio, buscar a lo largo de la costa no solo está más cerca a la infraestructura de carreteras y puertos, sino que tiene, en la medida que se tenga un éxito en la exploración, tiene un menor impacto en el manejo ambiental, ¿no? Entonces, hay ciertos tipos de yacimientos que son de alta sulfuración, tienen mucha pirita, ¿no? Y esta pirita, que es un indicador de mineralización polimetálica, genera a la larga en los relaves, como un desecho de la operación, o tiene el potencial de generar ácido sulfúrico. Y eso también es potencialmente un elemento contaminante. Entonces, en principio puedo buscar yacimientos con menos pirita. Como geólogo, voy a tal sitio donde hayan yacimientos con menos pirita. ¿Cuál es el yacimiento menos piritoso y altamente rentable en el Perú en la historia? Uno de ellos, San Vicente. Un yacimiento de zinc
que no tiene pirita, casi nada. Y su relave está lleno de carbonato, que es la dolomita. Entonces hace un impacto positivo en el agua. Interesante. Entonces eso. creo que hay que buscar áreas donde uno tenga el menor impacto, la menor huella de carbono, de ácido y de contaminación posible. Claro. En muchas partes del mundo se están encontrando yacimientos a profundidad. En el Perú tenemos yacimientos, afloramientos en superficie, como se le llama, ¿no es cierto? Y por una lógica elemental debemos pensar, pues, que hay muchísimo más que no se conoce. O sea, ¿cuánto más nos guarda, digamos, los Andes que no hayamos visto o que no sabemos, ¿no? Bueno, yo creo que habrá que evolucionar con el tiempo y darse cuenta, ¿no? Pero eso de ir a profundidad tiene sus límites, ¿no? Por supuesto que hay las minas más profundas del mundo en Sudáfrica que tienen hasta 5 kilómetros de profundidad, ¿no? Pero son minas de oro y en un sitio ya establecido, puro brownfields, ¿no? Y es una excepción. Pero con don Alberto y en Buenaventura, en los años que yo participé, explorábamos a conciencia y sistemáticamente, lo más sistemático posible, hasta 300 metros de la superficie, ¿no? Y el caso de San Gregorio, por ejemplo, en Colquijirca, él me decía, mira, César, yo sé que este yacimiento sigue abierto en profundidad, pero si no podemos minar los primeros 300 metros, menos podremos ir a los siguientes 300. Entonces, exploremos a esa profundidad primero. Entonces, el ir más profundo es una secuencia natural cuando agotas lo que está en superficie. Las minas generalmente profundizan. Chacua, por ejemplo, se han tenido que hacer labores específicamente para sacar el agua de los niveles profundos, porque ya era muy costoso bombearla, ¿no? Claro. Entonces, en la exploración brownfield, las minas generalmente tratan de crecer lateralmente hasta donde se pueda y luego en profundidad hasta donde te permita. Hasta donde se pueda, claro. Hay algo que se llama el fondo económico de un yacimiento. Puedes tener mineral de muy buena ley, pero está tan abajo y es tan caro sacarlo que ya no paga, Claro. ¿no? Entonces, hay un fondo natural, que es el yacimiento mismo, y otro que es el fondo económico, Claro. que depende del mercado. Bueno, conversemos también un poco de los desafíos y hacia dónde estamos yendo. Hablar un poco también del futuro. En estos 70 años, si bien hablamos de un legado y de una historia muy larga y muy amplia, también debemos aprovechar la oportunidad para pensar en lo que se viene, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos que tú ves en la actividad, digamos, exploratoria y geológica? Bueno, yo creo que la realidad actual que vivimos es una de la electromovilidad y el reemplazo de las baterías a la combustión de gasolina y petróleo, ¿no? En esa transformación, lo que se llama la economía verde que se nos viene, por supuesto que el cobre sigue siendo sumamente importante. Incluso vamos a necesitar mucho más cobre del que estamos usando ahora, y eso nos ubica en una posición expectante al Perú, a Chile, a México también. Pero por otro lado se requieren metales de batería como litio. Y el litio ha sido aprovechado de una manera extraordinaria por nuestro vecino Chile, de salmueras. El litio es un componente de las sales de agua subterránea que se extraen, se precipita químicamente y luego se usa para las baterías, ¿no? Entonces, ese desarrollo que Chile ha logrado hacer en el norte, en Antofagasta, Bolivia, Argentina y Perú también lo tienen, pero no lo hemos tocado aún, ¿no? Eso es un desafío. Los metales raros, los cerio, lantano, son otros que se usan para tecnología de pantallas, que también van a ser importantes a futuro. Claro. Estoy yendo a un congreso en Londres, ahora a fin de agosto, después de 10 años que me he mantenido fuera de congresos, llevando un tema sobre cobre en el Perú, nuevos prospectos, Greenfield. Y también voy porque el título de la conferencia es Resourcing the Green Transition. Ajá. Es un llamado a los geólogos para empezar a descubrir aquellos recursos minerales que van a permitir la transición hacia un mundo mejor, con menos combustión de gasolinas y petróleo, ¿no? Excelente. Bueno, pues te deseamos muchos éxitos en esa participación, en ese congreso que vas a estar representando al Perú y por supuesto Buenaventura también, ¿no? Por supuesto. Ya que estamos hablando de Buenaventura, ¿dónde ve el doctor César Vidal la Buenaventura en los próximos 70 años? Mira, habría que hacer un inventario primero dónde estamos ahora. Yo no estoy actualizado, no soy la persona como para... Sí deseo que esta vida trascendente, que don Alberto nos ha enseñado a colaborar, a integrarnos, ¿no? Y a proyectarnos, nos permita ir más allá de los primeros 70 años, ¿no? Y si uno hace un plan de largo plazo, que para mí los planes de largo plazo son de 20 años, ¿no? 70 es como demasiado, pero 20 años de acá adelante, yo creo que Buenaventura tiene una gran potencialidad
para crecer en su producción de cobre, ya lo está haciendo, para por lo menos mantener su producción de plata, que ha tenido sus reveses y bajetones, pero con el proyecto Yumpac, por ejemplo, yo creo que se va a recuperar nuevamente Uchucchacua, y el liderazgo como producción de plata en el Perú, y ojalá pues en oro también, ¿no? Yo ya no participo directamente, pero sé que la producción de oro está un poco baja ahora, y requiere mejores tiempos, ¿no? Más exploración. Más exploración. Exitosa. Así es. ¿Y qué significa tener éxito en una exploración? Significa hacer un descubrimiento. Es una muy buena pregunta. Es una pregunta simple, como para niños, pero lo importante no solamente es buscar, sino buscar con la convicción de descubrir minerales que tengan rendimiento económico. No basta salir a jugar con la camiseta de tu selección o de tu equipo, sino hay que buscar el gol, ¿no? Y no solo uno, hay que tener una ambición positiva y tratar de capitalizar las oportunidades conforme se presenten. Por supuesto, las de corto plazo son las más importantes, de eso depende la vida de la empresa, este año, este mes, ¿no? Pero las de mediano y largo plazo comúnmente se dejan de lado, ¿no? El plan de exploraciones es un plan de mediano plazo, debe haber un plan de 3 años mínimo, ¿no? Y el plan del primer año es el más importante. Pero el corto plazo de la exploración es dónde voy a buscar, qué cosa voy a buscar este año, ¿no? Y me voy a dar 3 años de plazo para descubrirlo, porque no se descubre tampoco al primer instante, ¿no? Claro. El largo plazo de 20 años o 70, como tú preguntas, es algo que requiere que todos se sienten juntos y vean un poco cómo vienen los cambios en nuestro entorno, no solamente dentro de la empresa y dentro del Perú, ¿no? Cómo está la economía del mundo, hacia dónde vamos. Tú has trabajado muchos años con don Alberto. ¿Cuál crees tú que son los principales legados que nos ha dejado? Bueno, yo creo que don Alberto hay que reconocerlo como un hombre extraordinario, trascendente, y que a todos nos ha dejado una marca profunda, ¿no? Y ese legado que es su fundar Buenaventura, desarrollarla, hacerla crecer y además convocarnos a participar con él, son pues las principales enseñanzas, ¿no? Yo admiro en él su poder de convocatoria. Y sea un feriado, sea un sábado, él convocaba a los que creía necesario convocar. Y yo era uno de los asiduos de las reuniones de los sábados, ¿no? Y algún sábado que no vine porque me quedé en la playa, me lesioné y don Alberto me recriminó. Me dijo, ¿ya ves? Eso te pasa por no venir a la reunión de los sábados. Entonces, hay que ser perseverante, hay que ser constante y hay que poner el hombro, ¿no? Pero siempre sin descuidar la excelencia en el trabajo. Cada día es importante, cada tarea, cada resultado. Aún si toda la ingeniería está bien hecha, don Alberto me decía, ¿no puedes ponerle un toque artístico? Me pedía que en los planos le cambie de color, o le cambie de trama, lo haga más agradable, ¿no? Don Alberto siempre exigió algo más, de quien podía exigir algo más, ¿no? Entonces, creo que hay que ser muy exigentes con uno mismo y tener mística de salir adelante en equipo. Muy bien. Muy bien, doctor Villar, muchas gracias por acompañarnos acá en la Pizza Podcast. Esperamos tenerte nuevamente por acá. Muchas gracias, Diego. Placer conversar. Tenemos una dinámica final, que le llamamos la dinámica del ping-pong. Nosotros le decimos una palabra y usted nos responde con lo primero que le venga a la cabeza. Ajá, ya, ¿No? disparo. En este caso es para disparo ahí. ¿Empiezas tú? Arranco. Dale. Ok, minería, No me gusta, Geología. me encanta. exploración. Prefiero ingeniería de minas. Ok. Dicho sea de paso, no tengo nada en contra de la minería, pero es genérico, por eso prefiero ingeniería de minas. Ingeniería de minas, muy bien. Los Andes. Montañas en crecimiento. Julcani, El alma mater de Buenaventura. Huancavelica. La región postergada del Perú. Tenemos tanto más que hacer por ella. Buenaventura, Hace honor al nombre, realmente una gran aventura. Don Alberto Benavides. Un hombre trascendente, un maestro, un hermano mayor, un Papá Noel para algunos. El minero del siglo XX. y finalmente Perú. Perú es un país lleno de sorpresas de todo tipo, buenas, malas y feas, en la cual hay que ser consciente de que somos tan diversos y tan desunidos que toma gente particularmente bien educada y perseverante y consciente de que las oportunidades están dadas en la medida que podamos convocarnos a trabajar en equipo. Perfecto. Muchas gracias. Nuevamente, doctor muchísimas Vidal. gracias. Mario, A nos ustedes. estamos viendo pronto. Gracias. Y bueno, con ustedes esperamos que hayan disfrutado de esta conversación tanto como nosotros. Y nos estamos viendo en otra edición muy pronto de la Pizza Podcast. Gracias. Nos vemos. Cuídense. Chao.